La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Donde Sócrates los modos geométricos, las refutaciones. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Funes el Memorioso es un cuento de Jorge Luis Borges publicado en 1942 sobre un joven uruguayo, Ireneo Funes, cuyo más memorable atributo era el de dar siempre la hora, con total precisión y sin tener que mirar al firmamento. Como consecuencia de un accidente, Funes adquiere la extraña capacidad de recordar absolutamente todo, en minucioso detalle. Imagínese que usted pudiera recordar todo cuanto le ha pasado en la vida, cada imagen vista, cada olor, cada sonido de cada segundo de su existencia. ¿Esa capacidad dejaría espacio para pensar o para actuar? Borges aquí menciona a Nietzsche y a Locke, y David y yo recordamos otro de sus textos, El idioma analítico de John Wilkins, del que hicimos un episodio en la temporada pasada. Y así nos fuimos dejando llevar una vez más por esa gran fascinación borgiana alrededor del lenguaje. Este es un cuento tan rico como corto, y es ahora la ocasión de nuestro acostumbrado episodio sobre Borges en cada temporada. A continuación, Funes el Memorioso. Compañero David Zuluaga, Dios existe y ya no tengo que ver más a Don Emanuel por esta temporada. Pese a lo que diga Nietzsche, Ay, Dios existe para mí después de pasar... Pero, ¿cómo me fue? Dígame la verdad. No, muy bien, muy bien. O dígame si Kant no es absolutamente fantástico. Sí, es espectacular. Es difícil. Es difícil. Claro que es difícil. Pero es que ¿quién dijo que la filosofía era fácil? Es verdad. Yo sigo diciendo Y que sobre todo, podría poner títulos mejores hombre, a las obras. sí, y O eso sea, es cierto. donde yo hubiera sido amigo de Kant en esa época y el man me dice, ¿cómo le parece este título? Y yo le digo, no, pongámosle otra cosa a esto, más corta. No, se me olvidó decirle Sí. eso en el episodio. En fin. Sí, pero bueno, espero que después de todo lo que hablamos sobre Kant haya quedado clara al menos la lógica del título. No es particularmente atractivo, no es un buen clickbait, como se dice ahora, Ajá. pero es un libro fantástico y tiene todo el sentido que le haya puesto el título que le puso. Pero no le discuto en eso. Pero no, Kant mentiras que usted sabe que no yo es es por modelo. molestarlo, pero yo agradezco y celebro esos episodios exigentes porque sin duda alguna pues son bastante provechosos y obviamente había que volver a Kant y eso era pues un paso obligado y qué mejor que hacerlo después de las series anteriores en las otras temporadas. Paso obligado y espero que no por eso menos interesante, si es que no entretenido incluso. Hasta resultó entretenido para mí al menos. Muy bien. Oiga, le Me alegra, ok. tengo dato inútil pero divertido medianamente relacionado con este episodio. Y es que antes Cuente, a de ver. grabar conversé con un pelagato, amigo mío, Juan Sebastián Naranjo. Vive en Miami, amigo de Manizales. Entonces le conté que íbamos a grabar este episodio. Y me dice, usted se acuerda que ese es uno de mis... Él es un borgiano consagrado así como usted. Y Qué entonces bien. le encantan todos los episodios de Urbi et Orbi, pero en especial estos. Entonces me dijo, uno de los alter ego, porque él es músico, que alguna vez contemplé fue llamarme Funes el Memorioso, porque digamos que desde que lo leyó por primera vez le generó una fascinación especial. Pero el dato inútil pero divertido es que además Cosmo tiene un gato que se llama Hobbs. Más cansón que un berraco. Y lleva, no el gato, sino él pidiendo capítulo de Hobbs hace rato. Hombre, y ese capítulo sí que es inexplicable que no lo hayamos hecho porque Hobbes es la primera parte de mi disertación doctoral tripartita. Usted Sí. sabe que es Hobbes, yo Ajá. soy Kant. O sea que si de alguien hemos debido haber hecho capítulo hace mucho rato es Hobbes. Tal Dígale a cual. Cosmo que nada, que esa deuda con el gato se la pagamos pronto. Y nosotros somos conocidos por pagar las deudas. Sí, Nos a destiempo. demoramos a veces. A destiempo, Pero sí, pagamos. pero las pagamos. Bueno, ahí entonces quedó dato inútil pero divertido el gato de Cosmo que llama Hobbs. Izada de bandera de una vez, despachados. Entonces entremos porque ha habido unos episodios pues, que nos han dicho
muy animados ustedes ahí hablando de mucha vaina, pero entremos en materia. Entonces entremos en materia porque además este cuento es un cuentazo. Sí, es una berraquera. Este es un súper, súper cuento. Y es, yo creo que de las piezas pues, más famosas de Borges. Funes el Memorioso. Es absolutamente sensacional. Contemos brevemente más o menos de qué va el cuento. Por favor. Uno, esperando pues que sirva bálsamo para la memoria, muy a propósito, Sí. para quienes ya lo hayan leído, pero con la precaución de que no es, como diría uno, un spoiler. No lo es porque el cuento, no hay capítulo de Urbi que lo pueda siquiera igualar, que se le pueda arrimar. Luego, por mucho que aquí echemos la historia, no por eso deja de valer la pena leerlo. Ah, totalmente. Entonces, a ver, este cuento más o menos se trata de lo siguiente. El narrador está escribiendo una remembranza, ya veremos que eso de sí es muy gracioso, Sí. muy cómico, de un tipo que se llamaba Ireneo Funes. Y resulta que Ireneo Funes, que era un joven uruguayo, murió de 20 o de 21 años, según lo que nos cuenta el cuento, pues hombre, habría sido una persona muy poco notable, salvo por el hecho de que fruto de una caída, de una concusión, ¿no? El tipo iba a caballo, se cayó, perdió el sentido, pero fruto de eso, resulta que Funes no olvidaba nada. Fruto de esa caída. Fruto de esa caída. Ajá. Entonces es, digamos, inversión de lo que suele pasar más comúnmente en la vida real, ¿no? Que la además gente quedó pierde la en memoria. en un impedimento físico completo. Exacto. Ajá. Entonces, si la gente normalmente se cae y pierde la memoria, a Funes lo que le pasó fue lo contrario. Sí, Perdió exactamente. toda capacidad de olvidar. Y lo que tiene es una memoria absolutamente infalible. Y no solamente de los sucesos que tienen lugar después de la caída, sino de todo el pasado de su propia vida. Ujú. Y pues naturalmente esto hacía a Ireneo Funes pues todo un fenómeno. Pero Así al que punto de procede la detalle, para palabra. los que no lo han leído. Entonces decía, es que es espectacular. Decía que alguna vez recordó un día, pero que renunció a ese proyecto porque le tomó todo un día recordar todo lo que ha pasado ese día. Correcto. O sea, la capacidad de detalle de cada uno de los recuerdos es, en Funes, sencillamente impresionante. Correcto. Entonces, el cuento es sobre eso. Además, es un cuento que no se nos presenta como tal, no se presenta como ficticio. Típicamente borgiano es en eso el texto, en esos juegos que tiene Borges entre la realidad y la ficción y donde tan frecuentemente pretende que sus narrativas fantásticas son poco más que crónicas de hechos fehacientemente conocidos. Entonces aquí, muy en línea con ese hábito borgiano, el narrador nos cuenta que está escribiendo esta remembranza de Funes, espero ya sea claro porque es gracioso aquello, ¿no? Porque es la recordación muy imperfecta de alguien cuyo gran atributo era la infalible memoria. La perfección en sus recuerdos. Y entonces, exacto. Esta remembranza es una especie de obituario que hará parte de una antología a la que otros ya han contribuido incluso, ¿no? Entonces es como si estuviera Borges presentándonos un capítulo de un libro de recuerdos sobre Funes, quien todo lo recordaba, ¿no? Uh-huh. Que la única virtud que tenía Funes al principio del cuento, lo dice antes de la caída, es que podía decir siempre la hora exacta cuando se la preguntaba. Correcto. Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Lo describe, la palabra que usa es el cronométrico Funes. ¿No? Siempre sabía exactamente qué hora era, que es un atributo muy, muy curioso y pues además de fantástico, muy, muy divertido. Y no sé, especulo yo que no es un detalle irrelevante porque tal vez en algo explica el hecho de que la perfecta recordación que tiene Funes de los hechos incluso anteriores a su caída, a lo mejor obedezca a que la caída aviva una suerte de capacidad latente. Antes solamente manifiesta en esa habilidad de saber siempre qué hora era. Ahí hay algo sobre
sobre la mente de Funes antes de su accidente que no deja de ser notable y curioso. Y obviamente no podemos dejar de mentar que en eso se parece a Kant, ¿no? El cronométrico Funes era, como el señor Kant, reloj de Königsberg, no por lo predecible de sus hábitos, sino por siempre saber tan exactamente qué hora era. Y hay una cosa muy Entonces, bacana bueno, que le quiero tirar de una vez al ruedo. cuente a ver. Es eso que usted dijo al principio de que era como un obituario, pero que el cuento de Borges es parte de, pareciera ser, de un texto mucho más amplio, escrito por otras manos. Entonces, muy al principio Sí. del cuento, él dice que hay un señor que se llama Pedro Leandro Ipuche, que también escribió sobre Funes, y dice algo que es muy interesante porque saca al baile a un señor que se llama Don Nietzsche. Sí, señor. Y entonces él dice que este señor Ipuche escribió que Funes era un precursor de los superhombres. Eso a mí me gustó mucho porque, primero porque es como un llamado a Nietzsche, que usted ya nos lo va a desarrollar, pero además es espectacular porque Nietzsche era profesor de filología. Muy, muy cierto. Muy buen punto. No había caído yo en la cuenta de esa observación sobre la filología, pero sí, Nietzsche era un obsesivo del lenguaje como obsesivo del lenguaje era Borges. Y va un poquito más allá porque mire cómo termina esa oración que usted estaba leyendo. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. Qué berraquera Lo eso, de, ¿ah? lo de un Zaratustra cimarrón y vernáculo entre comillas dentro del cuento, es decir, es una frase de Pedro Leandro Ipuche, otro de los autores que participan de esta antología de remembranzas de Así Funes. es. Y la alusión a Nietzsche pues ya es más o menos clara con lo de superhombre, pero es clarísima con lo de Zaratustra, porque obviamente se refiere a uno de los textos capitales de la obra de Nietzsche. Pues lo voy a decir más. Este cuento, y aquí me salgo por un segundo del universo literario de este escrito, tiene un precedente muy curioso, Octi, y es que ya Borges lo había anticipado un año antes de su publicación. El cuento se publica en 1942, Sí. aparece luego recogido en el libro Ficciones del 44, pero en 1941 Borges escribió un obituario con ocasión de la muerte de James Joyce. Ok. Entonces, de entrada, fíjese que acá hay una cosa interesante, ¿no? El cuento como tal es una suerte de obituario y la anticipación del cuento tiene lugar en un obituario también, Miércoles. el de Joyce. Mire lo que dice Borges en el obituario de Joyce. Entre las obras que no he escrito ni escribiré, pero que de alguna manera me justifican siquiera misteriosa y rudimental, hay un relato de unas 8 o 10 páginas que se titula Funes el Memorioso. Del compadrito mágico de mi cuento, cabe afirmar que es un precursor de los superhombres, un Zaratustra suburbano y parcial. Lo indiscutible es que es un monstruo. Lo he recordado porque la consecutiva y recta lectura de las 400.000 palabras de Ulises exigiría monstruos análogos. No sabe Este uno. man lo escriben, perdón, lo interrumpí, en el obituario de Joyce. Claro, Sin esto es el haber obituario de terminado el Joyce. cuento. Pues no sabemos. Bueno, sí, En porque el lo obituario. publicó en el 42, pero pues sí, ok. Y el obituario es del 41. Y no Qué tenemos nota. ni idea. Y puede ser Borges burlándose de todos nosotros, Ajá. porque dice, ¿no? Entre las obras que no he escrito ni escribiré. Mm. Pero ya tiene el título Funes el Memorioso, ya tiene la alusión a los superhombres y a Zaratustra. Es decir, esto para destacar que lo que usted está señalando en el cuento hace parte bien de la concepción original antes de que se escribiera, si es que no lo había escrito ya cuando el obituario de Joyce, bien del muy breve resumen de la sinopsis que allí presenta, si es que ya lo había escrito. Es decir, es un elemento de suficiente importancia para aparecer allí. Sí. No es accidental que esté también en el cuento ya publicado. Porque me parece que es importante eso, Octi, porque es que al invitar Borges al lector a que piense en Nietzsche, piensa uno, pensé yo en una cosa y usted ahora me ha puesto a pensar en dos. En la que yo pensaba era sobre todo en lo mucho y muy interesante que dijo Nietzsche sobre la relación del ser humano y la memoria, sobre todo en un texto que se llama, ay caramba,
segunda consideración intempestiva. Estaba pensando en el título en inglés, que es Untimely Meditations, pero en la segunda consideración intempestiva, que es un ensayo que se suele traducir al español con el título Sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, en ese ensayo, que es de 1874, Nietzsche dice una cosa que han dicho muchos filósofos, pero lo dice digamos, con especial precisión y agudeza, y es que solamente los seres humanos tienen historia. Los animales no. No solamente los seres humanos somos seres históricos. Sí. Pero somos seres históricos no solamente en virtud de nuestra capacidad de recordar, sino en igual medida por nuestra capacidad de olvidar. Entonces Nietzsche dice, entre otras muchas cosas, que si uno no pudiera olvidar, ¿sí? Y aquí lo cito, vería todas las cosas agitándose en una serie de puntos movedizos. Se perdería en este mar del devenir y en consecuencia, vuelve y dice Nietzsche, sería el ser humano, digamos, el perfecto discípulo de Heráclito, ¿no? ¿Se acuerda de esa frase famosa de que el hombre nunca se baña 2 veces en el mismo río? Que alude precisamente a la noción de que todo lo que el mundo nos presenta cuando interactuamos con él es absolutamente particular, absolutamente singular. ¿Sí? No solamente el río de hoy es distinto del río de ayer y del río de mañana, sino que es distinto naturalmente de todos los otros ríos, ¿correcto? Sí. Si uno viera el mundo como lo pensaba Heráclito, no vería en el mundo objetos que son, digamos, instancias o versiones de un concepto general, de una idea o de una categoría, sino vería infinitos particulares. Así es. Y si el ser humano interactuara con el mundo de esa forma, si no pudiera olvidar esa radical particularidad de cada una de las cosas que se nos presentan, no podría tener el tipo de memoria que le permite a su vez tener historia. ¿Qué es lo que le pasa al pobre Funes? ¿Qué es lo que le pasa al pobre Funes? Y aquí va el segundo punto en el que no había pensado y me ha puesto usted ahora a pensar, en la alusión a Nietzsche, en tanto que Nietzsche era efectivamente filólogo. Originalmente su formación es en el estudio del lenguaje, sobre todo de los idiomas clásicos, del griego en particular. Y la relación con la filología es importante porque lo que acabamos de decir tiene todo que ver con las palabras, sí, con el mundo del lenguaje, ¿cierto? Toda palabra, y con una acepción técnica, que es la de los nombres propios, ¿no? Toda palabra designa un tipo general, una categoría. Es más, en gracia y discusión, incluso los nombres propios tienen un atributo de generalidad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo digo el río La Miel, ¿sí?, en nuestra queridísima Caldas, estoy diciendo que hay un objeto, que es el río La Miel, que es en algún sentido el mismo objeto ayer, hoy y mañana. Aunque sepamos que literalmente no es el mismo río. No está compuesto de las mismas moléculas de agua, no tiene exactamente las mismas piedras, ¿sí? Su cuenca no es idéntica porque cambia, aunque de manera imperceptible, ¿cierto? Sí. Entonces, incluso el nombre propio Río La Miel tiene ese atributo de generalidad. Más generalidad todavía tiene la palabra río, por supuesto, que se refiere al río La Miel, tanto como al Nilo, tanto como al Danubio, ¿cierto? Entonces, esta idea de que para tener historia hay que ser capaz no solo de recordar, sino de olvidar, es en algún sentido cierto también, o cierta también, del idioma, de las palabras. Para tener uno la capacidad de pensar en categorías generales, como río, o, como estoy sugiriendo, incluso en las aparentemente particulares categorías que son los nombres propios, ¿cierto? Para esa capacidad hay que no solamente recordar, sino olvidar. Olvidar la inclemente particularidad que hace que ninguna cosa
cuando vamos y la inspeccionamos, sea la misma, no solamente a lo largo del tiempo, sino que sea el mismo tipo de cosa que otra, ¿vale? Vale. Entonces, ahí hay una relación directa e importantísima entre estas dos facultades mentales del ser humano, la memoria, pero también el olvido, y su posibilidad de tener historia, de tener pasado, pero además de tener lenguaje y de poder usarlo como se usa el lenguaje, que es para no solamente señalar cosas singulares, sino observar y notar del mundo atributos que son de cierta generalidad, ¿cierto? Si uno no pudiera pensar en los términos generales o en las categorías generales, río, montaña, ¿sí? No podría existir la hidrografía como ciencia, no podría existir la topología, no podríamos hacer geografía, ¿cierto? Es como si usted, imagínese una persona o un mundo donde cada ser humano que usted se encuentra lo conoce por nombre: Octavio Gálvez, David Zuluaga, Camilo Zuluaga, María Cristina Pimiento, Clemente Zuluaga Pimiento, los conoce a todos por nombre. Sí. Y es capaz de pensar en cada uno en su total particularidad. Pero imagínese que fuera usted incapaz de pensarlos a todos esos entes como miembros de una especie. De acuerdo. Imagínese todo lo que no sabría, todo lo que dejaría de saber. Ujú. Sí. Entonces hay una cosa muy, muy interesante allí, y es que conocer del mundo no se trata únicamente de conocer la mayor cantidad de detalle posible de la particularidad de cada una de las cosas. Verdadero conocimiento supone también la abstracción, la capacidad de saber de categorías generales, para lo cual tenemos que olvidarnos de una cantidad de particularidades. ¿Correcto? Correcto. Eso me acuerda cuando en la universidad me enseñaban la diferencia entre el símbolo, el signo y el icono. Y entonces el profesor siempre nos ponía un ejemplo, y es lo mismo que usted está diciendo, pues llevado a otro formato, y es: un mapa es solo una abstracción de un espacio. No cumpliría su función si el mapa de Manizales correspondiera en tamaño y en detalle a la misma ciudad. Exactamente. Exactamente. Y resulta que los conceptos... Estamos muy apegados a nuestra tierra en este episodio. Imagínese pues. Pero esa analogía es perfecta, Octi, porque los mapas tienen su utilidad precisamente porque no tienen la extensión física del terreno que cubren o al que se refieren. Sí. ¿Sí? Un mapa que tuviera todo el detalle y toda la minucia geográfica de la ciudad de Manizales tendría que ser del tamaño de Manizales. Así es. ¿Y qué utilidad tiene ese mapa? Pues Tal cual. ninguna. Y resulta que los conceptos que expresamos en palabras, las palabras, ¿no?, cumplen exactamente la misma función. Son todas una abstracción que nos permite guiarnos inteligentemente y desenvolvernos en el mundo, ¿sí? No avasallados por una excesiva y terrible particularidad, atrapados pues en el detalle y la minucia de cada una de las cosas, como esta imagen de Nietzsche, ¿no? Que estaría uno perdido en ese mar del devenir como buen discípulo de Heráclito. Y dirán nuestros pelagatos: ¿y qué tiene que ver todo aquello con Funes? Más allá de esa alusiva referencia a Zaratustra, que como creo yo, es de más calado lo que parecería, al menos en vista del obituario de Joyce. Pues hombre, tiene todo que ver con Funes, sí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ya contamos quién es Funes, por qué Funes es memorable y todo aquello, pero como siempre, la magia del relato de Borges está en el detalle, ¿no? En las pequeñeces que nos va contando. Y nos cuenta varias. Una de ellas es que el autor, quien compartió con Funes únicamente en 3 oportunidades, la última de ellas en 1887, y aquí va pues un detallito menor pero simpático de Borges, y es que en algún punto del cuento dice: ese diálogo, refiriéndose al último que tuvo el autor con Funes, ese diálogo de hace ya medio siglo. Entonces, si uno hace las cuentas,
Exacto, si no hace las cuentas, el último diálogo fue en 1887, luego el cuento tuvo que escribirse en el universo ficticio del cuento, Ujú. más o menos alrededor de 1937, Ajá. más o menos, ¿no? 50 años después, medio siglo después. Bueno, y entre las otras cosas que O sea que cuenta es para el que, obituario pareciera ser, podría uno pensar que ya pues, estaba escrito. esos son los juegos Es deliciosos una de Borges. maravilla. Queda uno con la duda, porque Borges hubiera podido escribir el cuento sin esa frase, sin decir que ese diálogo de hace ya medio siglo. Sí. Entre otras cosas porque Funes murió tan joven que se pregunta uno, bueno, ¿y por qué habrían de publicar un volumen de remembranzas de Funes eh, casi 50 años después de muerto? Ujú. Entonces fíjese que ahí hay una, bueno, no, ahí hay una incógnita para mí. Sí. ¿Por qué Borges le pone eso? A lo mejor escribió el cuento en el 37. O a lo mejor lo escribió en el 41 y por eso, bueno, mentira, no podría haber sido en el 41 en el universo narrativo del cuento porque la frase es hace ya medio siglo, Ujú. el 41 de pronto ya va pasadito, pero de pronto no es tan matemáticamente exacto. No sé, pero es una coincidencia interesante. Lo El es. cuento va a que en la segunda visita o en el segundo encuentro que tiene en su vida el autor con Funes, con Ireneo Funes, entre otras cosas, le da a Funes unos libros de latín Ujú. que el autor cargaba, que estaba estudiando en ese momento. Una cosa también típicamente borgiana, ¿no? Con la fascinación que tenía Borges por el latín. Y le entrega, entre otras cosas, a Funes un diccionario y una obra de Plinio, autor romano, que se llama La Naturalis Historia, la historia natural, que es una especie de enciclopedia. Sí. Y le entrega a Funes estos textos y en su última visita se da cuenta de que Funes ya sabe latín. Ajá. Ha aprendido latín leyendo a Plinio y con el diccionario. Y de hecho, Como yo aprendiendo francés con usted en el capítulo de Tocqueville y usted está hablando alemán. exactamente. Y entonces, ¿cómo le parece que llega el autor a ver a Ireneo Funes y resulta que Funes está recitando Plinio en latín y recita, entre otras cosas, una frase de un capítulo de la historia natural que es precisamente sobre la memoria. Y la frase es ut nihil non isdem verbis redderetur auditum, que significa que nada que haya sido escuchado puede repetirse con las mismas palabras. Y ese detalle, ¿no? De que Ireneo Funes aprende latín trabajando con un diccionario, recita a Plinio hablando sobre la memoria y lo recita refiriéndose a que ni siquiera los sonidos que han sido escuchados pueden, digamos, renacer o pervivir en las mismas palabras, Ujú. vuelve y nos lleva a esta cuestión del lenguaje. Porque fíjese que lo que está diciendo es una cosa muy interesante, y es que ni siquiera una palabra es en sí misma una cosa general. O sea, cuando yo digo Octavio y usted luego dice Octavio, estamos diciendo la misma palabra, pero en realidad no. Ujú. Como hecho en el mundo, digamos, la puntuación en el espacio-tiempo de mi decir Octavio y la puntuación en el espacio-tiempo de su decir Octavio son dos cosas distintas, ¿correcto? Correcto. Son dos cosas diferentes. Decimos que son la misma palabra en un ejercicio, nuevamente, de abstracción, De de convención. olvidar y de olvidar particularidad. Ujú. O sea que incluso cuando hablamos del lenguaje, cuando nos referimos al lenguaje mismo, estamos en el mismo ejercicio que hace el lenguaje respecto de las cosas y de nuestras percepciones de las cosas. Bueno, creo que eso está bastante claro, ¿cierto? Como Sí. esa importancia de la abstracción y de la generalidad para poder hablar, para poder tener lenguaje, y sostiene Borges para poder incluso pensar. ¿Por qué no hacemos una vaina? Léase usted el parrafito más entretenido, en mi opinión, el párrafo clave de este cuento. Que como usted y yo tenemos la misma Que edición de tenemos una Borges edición Esencial, bacanísima además.
Sí, que es muy linda, que es la conmemorativa de la Real Academia. Vayas a la página 83 de esa edición. Que entre otras quiero hacerle un reconocimiento pues ahí a la RAE, porque estas ediciones son pues muy bien curadas, por supuesto, pero además de Es una precios barraquera. asequibles, Sí, sí, es una nota. con es una intención. nota. Para el Entonces, que, esta es muy bella. Esta se sí, llama para el Borges que Esencial. Entonces, vean, pues yo para el me he hecho oyente aquí que la leída de este párrafo. hágale, hágale, maestro. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes todos los vástagos y racimos y frutas que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del quebracho. Es que me sonrío mientras leo. Es que, mire, y eso es típico Borges, ¿no? Estas son como esas listas Que además le cambia de absolutamente- tercio, pues. Que el man está hablando del Total. amanecer y después que el remo que levantó el Río Total. Negro. Total. Pero pues, esto, pues, y lo comentamos usted y yo en un momento dado, es inevitable uno pensar, por ejemplo, en el idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Claro, La lista eso le iba a de decir yo los ahorita. animales. Claro, la Que lista de entre los otras de animales una según vez el antiguo diccionario resuélvame chino. aquí esta duda, porque muchos ya estarán diciendo, bueno, pero ¿cuál es la fijación de estos dos con los textos de Borges que refieren a los problemas del lenguaje? Que eso hay otros que lo celebran. Laura Valencia, por ejemplo, en Florida, dice que es uno de sus temas más apasionantes y los que más le gusta. Pero dígame usted, ¿cuál es la fijación de nosotros dos por abordar a Borges desde el lenguaje? Ya nos dijo un pedazo, pero ¿qué más podría sí, usted hombre, complementar? Yo creo que hay una fijación por 3 vertientes. La primera es que Borges mismo era un obsesivo del lenguaje, ¿no? Borges escribió cantidades de cosas sobre el lenguaje y sobre la relación del ser humano con el lenguaje. Y su arte es el arte del lenguaje. De eso se trata lo que él hace, de eso se trata su vida. Es una relación con las palabras, por lo menos su vida como escritor. Entonces, pues es una obsesión que nosotros importamos del propio Borges. Segunda razón, Octi, pues que a mí también me apasiona el tema del lenguaje y sus complejidades. No, pues que ya le iba a decir yo en estos episodios lo que yo le estoy es por decir que si ya fue al oftalmólogo en estos días. Que latín, ¿Por qué, hombre? lenguaje borgiano, por favor, pues va y se me hace un chequeo esta semana. A mí me apasiona y fíjese que no hemos hecho en realidad nunca un capítulo de filosofía del lenguaje pura y dura como hemos hecho, por ejemplo, en filosofía de la mente, en parte porque yo no he sabido por dónde cogerla. Ok. Tengo muchas dudas de por dónde nos podemos arrimar a esa cuestión que tiene pues tantas aristas. Y la tercera razón, diría yo, es que la relación entre lenguaje y pensamiento es una cuestión filosóficamente compleja, intrigante, que a mí también me encanta y que intrigó mucho a Borges y que es muy importante, pues por una cosa que resuena en todos los capítulos de Urbi et Orbi al principio, que es esa afirmación mía de que la filosofía es una especie de matemática de las palabras. Ujú. Que hasta ahí Y- en la intro lo dice. Exacto, y pido disculpas porque no hay nada más impúdico y más patético que citarse uno a sí mismo, ¿no? Eso sí, eso es fatal. Pero no se me ocurre una mejor expresión, luego tengo que repetirla. Y si uno cree efectivamente que la filosofía es eso, es pensar, pero es pensar a través de las palabras y es pensar con el rigor de un matemático, pero en el universo de lo lingüístico, pues entender esa relación entre el pensamiento y el lenguaje es fundamental para entender a la filosofía misma. Correcto. Dicho lo cual, volvámonos al cuento. Mm. Entonces está esa lista, pues fantástica, Que que es no es imposible accidental. uno no pensar pues, en la lista del intento de John Wilkins en hacer un idioma analítico. Quienes no han escuchado Claro. el episodio los invitamos para que pasen por allá porque es que sí es una maravilla relacionarlo con este de ahora. Claro, sobre todo, ¿se acuerda la taxonomía de los animales Ah, sí, en eso es una un maravilla. supuesto antiguo diccionario chino, ¿no? Los que de lejos parecen moscas, los Ujú. que son del emperador, etc. Esta lista tiene otra característica que a mí me parece muy importante.
usted mismo lo dijo, que las categorías que Funes compara y contrasta parecen, digamos, no tener nada que ver la una con la otra, ¿cierto? Que tiene que ver el tocino con la velocidad, que tiene que ver las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 con el recuerdo de las vetas de un libro en pasta española, ¿sí? Yo creo que es importante que esas comparaciones que hace Funes tienen precisamente ese carácter de sorprendente error categorial, porque es que Funes precisamente... Él recuerda todo. Claro, recuerda todo, y al recordarlo todo en su absoluta particularidad y por lo tanto, propongo yo como hipótesis, no poder del todo pensar en términos y categorías generales, pues todo es susceptible de comparación con todo lo demás. No hay comparaciones, digamos, lógicas e ilógicas, porque todo en el mundo es, digamos, un cúmulo de particularísimas impresiones a las cuales nos referimos como objetos o con nombres generales solamente por conveniencia. Así es. ¿Sí? Y eso se deja entrever en otro hecho, y es el hábito de Funes de ponerle nombre propio a todas las cosas. Ah, sí. ¿Se acuerda que incluso Sí. en algún momento habla de un supuesto sistema original de numeración, según el cual los números tienen nombres? Ah, eso es una nota porque al final de la frase es que Borges es un berraco. Porque al final de la frase, ahorita le damos un pedazo de eso más adelante, pero es que luego dice algo así como al 17 le dice 8. Sí. No, y se pone más ridícula la cosa, ¿no? O sea, hay números que se llaman Luis Melian Lafinur, Ajá. hay uno que se llama Olimar, otro número que se llama Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia, etcétera, ¿no? Sí. Y fíjese que los nombres propios pues son lo más próximo que el lenguaje permite como refugio cuando no se ve el mundo en términos generales. Y no es tampoco accidental que esos nombres propios en este ejemplo sean en un sistema de numeración. ¿Por qué? Porque recuerde el ejemplo que vimos de Río Dulce. Río Dulce Río es La un Miel. nombre propio, ¿sí? Mm. Perdón, Río La Miel. Río Dulce es otro, Mm. en Pensilvania también. Pero el río La Miel, ¿cierto? Es un río específico. Río La Miel es un nombre propio que se refiere a un objeto particular. Sí. Pero fíjese que dijimos que ahí ya hay un poquito de abstracción o de generalización, de olvido de los particulares detalles, en el sentido de que el río La Miel, cuando hablamos y pensamos en él, es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana. Pues fíjese que la ¿Cierto? confusión, cuando yo le hago a usted la corrección, precisamente se presta para el ejemplo. Usted dice Río Dulce y yo le digo, no, es el Río La Miel. Exacto, Ajá. exacto, correcto. Ahí está, digamos, perfectamente manifiesta la función del nombre propio. Así es. ¿Por qué digo que es interesante que los nombres propios de Funes son para los números? Porque los números, a diferencia de los ríos, a diferencia de las montañas, de las personas y de todos los objetos, digamos, en el plano espacio-temporal, no presentan lo que en filosofía llamamos un problema de identidad diacrónica. Los números no tienen esa característica de que son una cosa ayer, otra hoy, otra mañana. El 5 es el 5. Sí. Punto. El 5 no tiene dimensión ni temporal ni espacial. Y por lo tanto, cuando nos referimos al número 5 con un nombre propio, como el nombre 5, en el caso de Funes, pues habrá sido otro, ya no me acuerdo cuál era, si es que nos lo cuenta Borges, ahí el nombre propio sí es, digamos, la perfecta designación de un absoluto particular que no cambia. Cuando los nombres propios se aplican a objetos que están en la dimensión del espacio-tiempo, Sí. ya son abstracción, ya son una cierta generalización. Que fíjese que es lo que nos decía Nietzsche en el ensayo de la verdad y la mentira en un sentido extramoral, del que también hablamos en el capítulo sobre John Wilkins. ¿Sí? Cuando dice que el lenguaje, entre comillas, violenta a la realidad, cuando con una palabra recogemos una cantidad de cosas que en sí mismas pues son inconexas. ¿Sí? Acá hay algo muy interesante, y es que yo creo que con mucha inteligencia Borges
usa el ejemplo de los números, pues no solamente por efecto, yo creo, cómico, que además es muy gracioso y muy divertido ese párrafo, sino también porque hay una precisión muy importante. Y es que los números no tienen problema de identidad diacrónica. Entonces Funes sí puede tranquilamente ponerle un nombre propio a un número y saber que ese nombre siempre se refiere exactamente al mismo número. Cuando Funes piensa en el río La Miel, o bueno, no sé, en el caso del, supongamos que sea más bien el río de la Plata, pues Funes sabe que en realidad esa palabra no designa una única realidad, designa incontables realidades, como incontables son las, entre comillas, versiones del río de la Plata. Ujú. La de ayer, la de hoy, la de mañana, la de pasado mañana, ¿no? No, pues sería Incluso, Río La Plata del 13 de marzo del 2023 a las 5:17 de la tarde. Exactamente, Ujú. exactamente. Ese Que además sería en una estricto sentido, funesada. eso es una funesada total. Entonces, para Funes, los nombres propios referidos a las cosas en el espacio-tiempo ya son, digamos, un violentar de su infalible y, más importante aún, particularísima y absolutamente detallada memoria, ¿sí? Entonces no es accidental, yo creo. El ejemplo de los números, como no era accidental, le decía antes que en ese parrafito que usted empezó a leer, las comparaciones sean de categorías que parece que no se hablan entre sí. Ujú. Claro, Eso en su no. universo eso tiene sentido. Exactamente. Entonces, sígase leyendo ese parrafito que ahí está el corazón de todo esto y es realmente muy, muy divertido y muy bello. Bueno, te sigue así. Para los que tengan esta edición es en la página 83. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero, lo que estamos diciendo. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Anota. Es que usted lo mencionó al principio Sí. y es, digamos, calco de la explicación que le hacía su profesor, yo me imagino que de semiótica, Sí, así cuando era. le hablaba de los mapas, Ujú. ¿no? Andrés Exactamente el mismo. Ahí está. Hágale, Entonces siga. dice, me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, dice Borges, que le dijo, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también hacia el alba, dice Borges, mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo, con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Eso de con las muchas caras de un muerto en un largo velorio, ¿ah? Hágame el favor. Hágame el favor. Ahí está perfectamente señalado el hecho de que Funes, en realidad, en su forma de encontrarse con el mundo, no tiene sentido de la identidad diacrónica. No tiene la impresión que tenemos todos nosotros de que una cosa sigue siendo la misma cosa, digamos, con el paso del tiempo. Todos sabemos que los objetos que percibimos así, en el fondo o en su realidad, digamos al mayor detalle de la física, pues están cambiando constantemente. Pero conservamos la capacidad de abstraernos de ese detalle y de olvidar muchas de las variaciones. Funes parece no tenerla. Y este párrafo, fíjese, tiene varias cosas muy importantes. Primero, el tema de la alusión al sueño, ¿no? Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Ajá. Es decir, este hombre dormido ve el mundo con la vividez con la que lo vemos nosotros despierto, que es, digamos, una forma de Borges incitarnos a imaginar cómo sería la vigilia de Funes. Sí. O sea, un avasallador presente sensorial de la más radical particularidad de todo. Una cosa paralizante. Como en efecto paralizado estaba Funes, no salía del cuarto. No salía. No hacía nada. No hacía absolutamente nada. Avasallado por ese presente sensorial incontenible del que tenía perfecta recordación también.
Y explica, yo creo, esto, por qué en el prólogo de Ficciones dice Borges que Funes, el cuento, es una larga metáfora del insomnio. Es una larga metáfora del insomnio. Ahí está. Es muy curioso porque no dice que el cuento sea sobre la memoria o sobre el olvido, No. sino sobre el insomnio. Mm. Y me parece que aquí está, digamos, la clave central para entender por qué Borges lo caracteriza de esa manera, ¿cierto? Ahora, creo yo que lo más importante al final de todo es que el narrador dice, después de describirnos a Funes, dice: sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Ujú. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Mm. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? Un mundo de tal nivel de detalle perpetuo, y perpetuo no solamente porque todas las impresiones sensoriales de Funes son de ese nivel de detalle, sino porque en cada una de ellas está también presente la absoluta memoria de todo lo que ha vivido. En ese nivel de detalle, pues es imposible pensar. Es imposible pensar. Y quedo yo al menos con la sensación de que Funes usa el lenguaje, digamos, a la manera, pues casi que de los computadores. ¿Cómo es que se llama esta vaina que hay ahora tan en boga? Lo de ChatGPT o no sé qué. Sí, ChatGPT. GPT, esa vaina. Yo creo que el uso del lenguaje de Funes es muy parecido a lo que ocurre con esos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo entrenadas en el uso del lenguaje natural. ¿Sí? Al menos creo yo, no puede decirse de estos computadores que tengan una asimilación semántica de las palabras, es decir, que sepan o entiendan qué significan las palabras. Lo que tienen es, entre comillas, una perfecta recordación de absolutamente todos los usos de cada una de esas palabras que han encontrado los sistemas estos en Internet, Ujú. que son, pues, digamos, cantidades apabullantes. Tanto, ¿no? Como el abarrotado mundo de Funes, ¿no? Qué buena comparación esa voz. Pero entonces, y fíjese que, pues, por eso es que me da la sensación de que Funes es un poco un tramador Mm. del lenguaje. O sea, diría yo que a lo mejor engaña un poco a su interlocutor dándole la impresión de que utiliza las palabras con asimilación semántica, cuando en realidad lo que tiene es una claridad absoluta de todos los casos en los cuales una palabra determinada se ha utilizado, y por lo tanto tiene la habilidad predictiva de saber ante qué impresión o percepción particularísima debe luego utilizar esa misma palabra. Pero fíjese Que no cuando es se lo mismo que despachan los entenderla. libros, las enciclopedias, Ahí está. Ahí está. las asimila casi como un algoritmo. Es Y la exacto. recita con una precisión apenas llega don Jorge Luis, al parecer, a visitarla. Correcto. Porque me parece a mí que ahí estaría la gran, digamos, contradicción latente de la persona de Funes. Si Funes tiene una mente que opera como nos la describe el narrador, pensaría yo que Funes tendría que guardar perfecto silencio por incapacidad de asimilar esa generalidad vaga del lenguaje, Sí. de nuevo, con la excepción de los números, o tendríamos que reimaginarnos la relación del propio Funes con el lenguaje, radicalmente distinta de la nuestra, Radicalmente y se me distinta. ocurre a mí más parecida a la del chat GPT o GTP, GPT. Ujú. esa vaina, Mm. ¿sí? Que fíjese que en eso tiene un atributo que me parece muy, muy simpático, que en estos días le leí a un columnista del New York Times, a Ezra Klein, que dice que los sistemas de inteligencia artificial tienen la particularidad de que entre más inhumanos son, digamos, en su capacidad de asimilar y procesar información, Ujú. más humanos parecen Wow. en lo que crean o en lo que producen. Ok.
Y tal vez algo así pueda ser cierto de Funes, al menos en esta analogía que me atrevo a sugerir. Está bacana. Pues lo único cierto es que Funes, por no saber o no poder olvidar, parece que no pudiera pensar tampoco mucho. Y claramente no puede actuar. Funes no hace nada. Funes, digamos, languidece y muere, me parece que dice Borges, que de una congestión pulmonar, Sí, una cosa así. sí. Pero languidece en cama, recordándolo todo, percibiéndolo todo, y en una parálisis a la vez cognitiva del pensamiento y volitiva de la acción. Y si uno se vuelve al inicio del cuento, cuando describe el narrador a Funes como una persona de cara taciturna y ahindiada, piensa uno que este uruguayo taciturno, Ireneo Funes, tenía que, digamos, serlo aún más después del accidente. Paralizado por ese abarrotado mundo que yo creo que es casi ininteligible, o no casi, es ininteligible para nosotros. Es como ese discípulo Heráclito de que hablaba Nietzsche en su segunda consideración intempestiva. Que además, y usted cuando estaba diciendo lo de que pareciera ser que Funes no puede pensar, fíjese que es que obviamente pues Borges lo hace de una manera completamente hábil. Entonces lo deja uno pensando muchas cosas distintas. Pero entonces, tanta capacidad de recordar cada detalle tiene Funes que uno también podría pensar que al final se fatigó y por eso se quedó encerrado en el cuarto viendo a la pared. Esa puede ser una hipótesis. La otra es, bueno, no podía salir porque por su accidente, pues su movilidad quedó comprometida. Pero es muy bacano porque lo pone a uno a imaginarse escenarios posibles con la misma, con todos los elementos que está proponiendo a lo largo de la narración. Y le propongo uno último. ¿Se acuerda que cuando hablamos al principio de lo que Nietzsche decía de la memoria y del olvido, no solamente se refería al lenguaje, sino a la historia, ¿no? Sí. A la idea de que el ser humano tiene historia. Eso es muy chévere. Y en el caso individual es la idea de que una persona tiene pasado. Pero un pasado está constituido no solamente por lo que uno recuerda, está constituido aún más por lo que uno olvida. Mucho más por lo que uno ha olvidado. O sea, su pasado, el que usted lleva consigo, no desde el punto de vista fáctico de un observador, de un tercero que haya observado su vida, sino el que usted recuerda, el que usted tiene en su mente, el que vive, ¿sí? Porque, digamos, uno por la vida va llevando su pasado y ese pasado se hace manifiesto en lo que uno hace y en lo que deja de hacer. Ese pasado es forja tanto de lo que usted recuerda como de lo que olvida. Como lo que olvida. Y entonces o lo que aquí va una recuerda tercera... distinto también. También, que es una forma de olvidar, ¿no? Porque ciertamente está, si no se está autoengañando, si es, digamos, un recordar distorsionado de buena fe, exacto. Bueno, que no, yo creo que puede intencionalmente conducirse a un engaño que no sea reversible. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, total. Pero entonces aquí va mi tercera hipótesis. Funes tenía que sentirse absolutamente viejo. Sí, total. Siendo un pelado. Con la cantidad de información tan berraca que tenía en la cabeza. Claro. Y no lo digo yo, lo dice Borges, que era más inteligente y que había, yo creo que previsto, si no todas, las más de las interpretaciones plausibles de su cuento. Pero entonces mire lo que dice. Este es el final del cuento, ¿no? Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Y cuando leí yo eso, Octi, me acordé de un cuento de Borges, también famosísimo, que a mí me encanta, y del que algún día tendremos que hacer capítulo, que es El Inmortal, donde el personaje principal, que es un ser inmortal, está mamado. No hace nada. Que eso lo hablamos en algún momento también, sí. Sí, episodio. Está absolutamente paralizado del cansancio. Lo ha sido todo. Todo. A lo mejor hay algo de eso también en Funes. Si hay parálisis cognitiva por esa incapacidad de abstraer y de generalizar,
de golpe la parálisis volitiva práctica tenga que ver con eso, con el sentirse absolutamente vetusto, viejo, cansado, anquilosado por todos esos recuerdos. Porque un Funes de 19 o 20 o 21 años, con esa memoria, es efectivamente más antiguo que Egipto. Si pensamos en el pasado desde el punto de vista existencial y no temporal, es decir, el pasado no del tiempo que yo he vivido, sino el pasado que cargo conmigo, Sí. existencialmente hablando. Y desde ese punto de vista, pues Funes es antiguo, antiquísimo. Antiguo, esa es la palabra. Y tenía que estar absolutamente agotado, como el Argos del Inmortal de Borges. Imagínate, los Vengadores son unos patinchados al lado del Inmortal y Funes. Vean, no Señor. quisiera yo terminar haciendo una precisión, porque al principio nosotros vimos que Funes se había caído del caballo y yo tengo que hacerle honor a una palabra que aprendí leyendo ese cuento cuando lo leí por primera vez y que recordé cuando estaba leyendo el cuento para preparar el episodio. Redomón. Nunca antes había leído esa palabra y nunca después la volví a leer sino hasta ahora, que es la caballería, es una caballería mal domada. Entonces es más Ahí como tiene que usted. Funes lo invistió el redomón, mas no se cayó del ahí tiene caballo. usted. Va perfectamente válida la precisión. Sí, sobre todo hablando Muchas del lenguaje y gracias, tal. Octi. Pero es Sobre que todo me parece hablando curioso del porque, lenguaje. verdad, yo jamás volví a ver esa palabra, me la volví a encontrar en el mismo texto y quién sabe, pues si me la... No sé si algún día tenga yo el placer de ver un redomón en vivo y en directo. Le contaré. Ahí tiene usted, ahí tiene usted. Gracias por la precisión, Octi. Oiga, no, qué bacano. Hablar de Queda Borges es visto muy que rico. yo no tengo la memoria de Funes. No, Queda no, visto. ninguno de nosotros. Y me atrevería yo a decir, por fortuna. Por fortuna, totalmente. Qué cansancio. Hey, Ese es, pues, Octi, Funes el Memorioso. Y como siempre, gracias por seguirme usted la cuerda de estos laberintos borgianos a los que nos metemos en todas las temporadas. no, pues le sigo la cuerda con Kant, no le va a seguir con Borges. También es verdad, ¿no? Como Ya le estaba traen diciendo yo gastos. ahorita, Cosmo, el chiste no lo puedo contar al aire o en micrófono, pues, completo. Porque Cosmo, además, es un tipo que tiene una memoria prodigiosa. No como la de Funes, ningún ser humano creo que la tenga, pero tiene una muy buena memoria. Y lo molestamos mucho, pues, porque tiene muy buena memoria. Entonces me decía, vea que yo soy medio parecido a Funes, porque tengo muy buena memoria. Y entonces le digo yo, y también es medio, puntos suspensivos. Ahí usted completa el chiste. Qué hueva. Eso es PG-13. Ay, Dios mío, Octavio. Deje así. Venga, deje así. hágame una cosa. ¿Usted por qué no pone en el newsletter de este episodio el obituario que le hizo Borges a Joyce? ¿Es posible Claro. eso? Sí, claro, con mucho gusto. Ese vale la pena ponerlo ahí. Yo no lo he leído. O sea, no Buena- lo leí para este episodio, pero está muy bacano. Buena idea, lo voy a buscar. Sí. Lo voy a buscar. Sí, señor. Hombre, Y eso que no compañero. hablamos de que tiene Borges razón, que uno tiene que ser una suerte de monstruo para leerse el Ulises de James Joyce, cosa que yo no he hecho y creo que no haré nunca. Vea que entonces pero sí, eso es que usted para también otra tiene su ocasión. Emilio de Rousseau. Sí, pero weón, es que, No, es que, pues es yo que el no, Ulises de si Joyce. usted no quiere, imagine yo. Deje así que estamos usted y yo como borrachos sin plata. Estamos que nos vamos y no nos hemos ido. Es verdad. La próxima volvemos, mejor dicho, con el rockstar de esta temporada más pedido que la camisa negra cuando la lanzaron. Don Marco Aurelio. Sí, señor. ¿Sí o no? Así es. Está buena la preparada señor. esa. Ya pronto nos vemos para cumplir esa muy, muy vieja promesa. Totalmente. Esa grande deuda. Un abrazo, compañeros. Saludos a Clemente. Extrañaba yo ya el ruido de las sirenas neoyorquinas en el ambiente de Urbi et Orbi. Por ahí sonó al comienzo del episodio. Sí, no, nunca faltan, no faltarán. Nos vemos en 15, pues. Octi, muchas gracias, un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día
Feliz tarde o feliz noche.